Pensaba que las Pascuas en todos los países se celebran casi de la misma manera, hasta que llegué a España. Entonces me di cuenta que hay bastantes diferencias entre las Pascuas católicas y las Pascuas búlgaras. Así que hoy les voy a dar unas de ellas y cómo se celebra en mi país. Te aseguro que hay detalles que nadie te había contado. Pero una cosa que sí les quiero compartir es que es muy especial para mí porque traducido en búlgaro, Pascua se traduce Veligden. Entonces yo a ese día tengo Día del Nombre, porque como mi nombre es Velislava, Veligden, entonces toda la gente que se llama Velislava, Velislav, Velizar, Velizara y tal, tienen Día de Nombre. Y a veces el Día del Nombre en Bulgaria se celebra mucho más y en grande, especialmente cuando cae en una fiesta grande así, que un cumpleaños. Bueno, y una de las cosas capaz que se preguntan es que nosotros sí pintamos huevos y después a partir de las 12, sábado por la noche, empezamos a chocar con unos huevos y se dice que el huevo que no se rompa va a tener salud y abundancia durante todo el año. Más salud porque salió el más fuerte. Y hoy voy a traer conmigo a esa experiencia para ustedes y una muy linda tradición para mí a pintar los huevos, a contarles un poquito la diferencia entre las dos Pascuas, que estoy segura que va a ser algo muy interesante para ustedes y es muy emocionante y muy alegre de contarle eso, así que vamos a darle. Bueno, y capaz que se van a preguntar por qué la pintura roja está ya hecha. Es que en nuestra tradición podemos pintar los huevos 2 días de la semana. Uno de los días es el jueves. Ahí sí o sí, por lo menos pintamos 3 huevos. Son los primeros 3 huevos que tienes que despertarte temprano y que se pintan por la mañana en rojo. Y esos 3 huevos son para la casa, la familia y la Virgen María. Si escuchan ruidos, perdón, pero mi pareja está de limpieza hoy, parece. Y el otro día es el sábado y yo justamente termino un trabajo y vamos a empezar a preparar la pintura y a hervir los huevos mientras les cuento los detalles. Bueno, mientras yo preparo las cositas que necesitamos para la pintura y los huevos, les voy a dar un dato muy interesante. No sé si saben, pero la Pascua cristiana viene de una celebración judía que se llama Pesaj. Perdón para la pronunciación, puede ser que no lo pronuncie exactamente igual, pero se celebra la liberación de Egipto y también Jesús fue crucificado justamente durante esas fiestas. Los católicos usan el calendario gregoriano. Nosotros los ortodoxos usamos el calendario juliano, por lo cual hay raras veces en las cuales las Pascuas coinciden y también nosotros los ortodoxos no podemos celebrar Pascuas antes de los judíos. Y aquí les quiero dar unos datos curiosos sobre las procesiones. En Bulgaria no lo hacemos, pero la Iglesia Católica sí, y son las procesiones. Por ejemplo, las procesiones en Sevilla hay figuras que pueden llegar a pesar hasta 1 tonelada. Y la gente que los está cargando debajo, que los llaman costaleros, no ven nada y siguen instrucciones. También la gente que hace eso lo hace de fe profunda o promesa personal.
Y también los nazarenos no tienen nada que ver con algo malo. Esos capuchones no son símbolo de alguna maldad o algo así. Son símbolo de anonimato y penitencia. Bueno, a contarles un poquito. Ahora lo que hicimos. ¿Vieron cómo puse, cómo estaba preparada la pintura con esas capsulitas? Pusimos una cucharadita llena de vinagre, que eso ayuda a activarlos. Y lo que se pone es agua bien calentita para que derrite las cápsulas. Y después se están frotando así de esa manera hasta que se disuelva todo. Dante más grande con el celular en la mano. Y les quiero decir que para mí sí que era un poquito impactante todo eso. No pude participar en ¿cómo se llamaban? Precisión, les quiero decir que yo no pude ir a una aún así me hubiera gustado muchísimo ver una procesión en vivo, pero este año no pude ir, tenía un montón de cosas y de trabajo, pero después vi bastante videos y para mí es muy impactante porque, por ejemplo, en mi país es algo muy familiar, íntimo, mientras aquí se celebra afuera en la calle entre todos, con la comunidad. De hecho, uso este momento para decirles que 90% de la gente que ve mis videos no me sigue, así que suscríbanse, dame un like porque eso me motiva mucho más de hacer videos así, de contarles historias, mostrarles lugares diferentes o poco conocidos, lo que es el sentido de mi canal. Básicamente, se los agradezco mucho y básicamente no cuesta nada. Sí que unos se me rompieron porque no calculé bien el tiempo, pero son solamente esos, así que... También nosotros tenemos una tradición muy linda que es muy especial para mí. En sábado por la noche vamos a la iglesia, ahí traen fuego de Jerusalén y a las 12 todos se llevan ese fueguito a casa. Cuando ya pasa el 12, pasa toda la misa, se da a cada uno y cada uno da a cada uno porque básicamente a cada iglesia es así de gente. Ese fuego se lleva a casa para bendecir la casa, para buenas vibras y tal. Y recuerdo que mi abuelo hacía de tazas de nuestro yogur que se llama Kyselum Laco. Hacía unas agujeritas y nosotros poníamos la vela dentro porque en esa época del año en mi país hace frío, fresquito, llueve o hay vientos, entonces te va a apagar el fueguito y tiene que llegar hasta casa. Así que todos tienen un agujerito de una tacita de café o un recipiente de Kyselum Laco o de yogurt o cosas así. Y es una tradición y algo muy lindo, muy especial para mí.
Bueno, aquí les tengo el resultado final. Y en realidad se rompieron solamente esos 4, así que yo muy feliz. También les voy a dar unos datos muy curiosos. Por ejemplo, en México hay actuaciones reales de la crucifixión y los actores entrenan durante meses. Lo que yo he escuchado es que también lo hacen como promesa religiosa. Y para los que no saben, aquí si tengo a alguien de Colombia, todos los colombianos que pongan en los comentarios. Hasta que yo sé que las Pascuas colombianas se celebran más en familia, es una semana más tranquila, hacen viajes familiares y es más con reflexión. Así que eso es, digamos, más cerca con la Pascua que yo conozco. Y al final, si lo pensamos, es la misma historia, pero cada país lo vive diferente. Y ahora capaz que se preguntan para dónde vamos, ya que vieron que los huevos están listos. Bueno, vamos a un Mercadona para comprar cosas y picaditas para mañana, porque mañana vamos a celebrar que tengo el día de mi nombre, es Pascua, así que vamos. ¡Chachán! Ya estamos en Mercadona, a ver qué vamos a comprar. No puede faltar la quita Ever. Bueno, esto es, vamos al cajero, es que básicamente la mayoría de las cosas las tenemos en casa y preparadas, así que eran cosas pequeñas que nos faltaban. Y ahora les voy a presentar la mesa. Y como prometí, esta es la mesa. El pan dulce que es muy típico en esa época del año comer, que le decimos kuzunak. Los huevitos, como ven, ensalada, un tipo de pescado y cositas que yo hice en el momento. Y ahora a celebrar. Y sí, nosotros pintamos los huevos por tradición. Así que en Bulgaria, si no pintas los huevos, no celebras Pascua. Mientras aquí, si se hace, o si hay regiones en donde se hace más por diversión para los nenes. Y también lo más común es comprar huevos o conejitos de chocolate que después se rompe y se come entre toda la familia. Y nosotros tenemos huevos reales. ¡Gané! Pensé que hay unos países donde esconden los huevos y tú los tienes que encontrar, lo hacen como un tipo de juego. Así que este fue mi pequeño videíto en mi casa contándoles sobre las Pascuas y unas de las diferencias que tienen entre la católica y la ortodoxa. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué tradiciones tienen ustedes en su país y de dónde son. Yo los leo en los comentarios. Y felices Pascuas. En cada momento hay algo que amar. Bailando el mundo, un clic, una vía, una calle escondida, maletas listas, corazón abierto, nuevo camino, sueño despierto. Bailando el mundo vamos a explorar cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas, almas conectadas. Bailando el mundo.